La química, la física, las matemáticas y la ciencia en general existen sobre leyes universales. Son leyes en sí mismas. La existencia es una energía inteligente que existe bajo las mismas leyes. Por ejemplo, la ley de gravedad es una ley física que opera también a nivel emocional. La gravedad no es solo un magnetismo que nos atrae a la Tierra, es el efecto de una energía que nos atrae a la fuente. La verdadera gravedad es emocional y no física. Es relativamente fácil descubrir estas leyes para alguien que las estudia y las observa, en su propia experiencia y en la de otros. Existe la emoción de la tristeza, que nadie elegiría tener. Por lo tanto, ocurre más allá de nuestra decisión, control y deseo. Esto nos muestra dos verdades arrolladoras. La principal, que hay una inteligencia allí creando esta señal telepática, que llega a nosotros contra nuestra voluntad. Y para eso ha creado un sistema nervioso que capta esa señal con algún propósito. La otra verdad detrás de esto es que la emoción no es nuestra. La recibimos por alguna razón. A cada instante estamos recibiendo emociones por alguna razón. De igual manera todos deseamos la felicidad, pero esta llega sin avisar, cuando esa inteligencia quiere. Si pudiésemos tener un manejo sobre nuestras emociones, bastaría un manual de control de las mismas, para ser completamente feliz o ya no experimentar jamás la tristeza. Hemos descubierto dos monumentales verdades: que hay una inteligencia creando emociones y que las mismas no son nuestras, son experimentadas por nosotros. Esto nos convertiría ni más ni menos que en receptores de un mensaje que aún no desciframos. Pero si lo investigamos un poco, podremos hacerlo. Y con ello habremos descubierto ni más ni menos que un idioma telepático universal, que se comunica con nosotros permanentemente. Pero, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuándo nos regala la felicidad o nos hace canalizar la tristeza? Entre infinitas gamas de señales emocionales. Para responder esto, debemos observar un poco más lejos. ¿Quiénes son los seres con mayores emociones de felicidad, alegría y entusiasmo, y que las logran canalizar por más tiempo? La respuesta es muy evidente, porque los niños tienen un estado emocional casi inalcanzable para los adultos. ¿Y qué hacen los niños? Juegan. ¿Qué personas adultas pueden ser comparables a los niños? Los que nos muestran sus inspiraciones, sus trances creativos, los que crean alguna forma de arte en sus respectivas actividades. ¿Y qué es lo que hace un artista? Juega. Estos dos son la única clase de seres humanos que se permiten seguir la señal de sus deseos emocionales, sin contradecirlos. El niño es la única persona que no cuestiona su emoción. Su pensamiento ni siquiera se detiene a razonar si le conviene jugar o no le conviene, porque ya sabe por su propia experiencia que sus juegos le llevarán a canalizar emociones de plenitud, como también saben que experimentarán la depresión más severa si no siguen esas emociones. Para el adulto que ha conocido su inspiración es igual. Se permite seguir su deseo hasta un punto en que recibirá la emoción llamada inspiración. Podemos ver de esta manera que el sentir es una gravedad, que nos quiere llevar a un juego, que deriva en una inspiración. El niño y el adulto son regidos por las mismas leyes, con la diferencia de que al adulto se le ha enseñado a cuestionar esa señal del universo llamada emoción. El adulto tiene muchísimas prioridades que considera más importante que esa emoción, sin saber que cada una de esas prioridades lo llevan directamente a la frustración. El adulto que cree que no seguir su emoción lo puede hacer feliz se engaña,
porque visualiza una alegría en la concreción de un resultado, sin darse cuenta que mientras perseguía ese resultado, perdía una inspiración, que le hubiera regalado la alegría a cada instante y no al final de un resultado. Es por esto que podemos ver grandes deportistas famosos canalizando emociones de ira, por no poder ganar algún punto en su juego o alcanzar alguna meta. Aquel que siga estas observaciones se dará cuenta que el niño se empieza a ser adulto en el mismo instante en que lo hacen dudar de la emoción que lo guiaba, que el que se inspira pierde su inspiración en el instante en que se obliga. La inspiración y la obligación son tan opuestas como el amante que va a ver a su pareja obligado. Nunca sentirá éxtasis. Hay una ley de gravedad que quiere hacernos caminar con los pies sobre la tierra, así como la misma gravedad quiere hacernos tener una experiencia de inspiración, de juego, de plenitud. Hay un magnetismo que nos genera dolor, ni bien nos alejamos de ese propósito. Y hay algo llamado ego que quiere solamente sobrevivir y nos aleja de ese propósito. Tarde o temprano el ego será arrastrado por esa ley de atracción y dejará de cuestionarla, dejará de adaptarse a algo menor a esa naturaleza que somos. Pero mientras tanto, podemos ser observadores y descubrir el movimiento de esa ley. Toda emoción incómoda nace de la duda de nuestra propia naturaleza, de seguir la emoción o seguir el pensamiento del ego. Y toda duda solo se desvanecerá cuando cuestionemos ese ego y escuchemos por fin los mensajes telepáticos de esa fuente, que ha creado la vida con un propósito y a nosotros en ella. Si quieres descubrir ese propósito, ya está disponible mi libro en Amazon.